Bueno, vamos a comenzar a hablar dentro del capítulo o de la unidad de rentas ciertas, del valor actual de una renta vencida. Para ello, vamos a hacer como siempre el diagrama unidimensional. Y en una recta vamos a dibujar los periodos y al final de cada periodo dibujamos la cuota C. También, como lo habíamos hecho hasta ahora, la evaluación, las fechas iniciales y finales de la renta marcadas. Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa con la fecha de evaluación. En este caso, la fecha de evaluación va a coincidir con la fecha inicial de la renta. Dicho de otra forma, el conjunto de estas prestaciones las vamos a evaluar en el momento cero. Recordemos que la aplicación práctica del valor actual de una renta sirve para extinguir capitales. Habíamos mencionado anteriormente que el típico caso de la necesidad de la extinción de un capital es un préstamo, que vamos a llamar valor actual, que se extingue con n cuotas C, cada una de ellas que se produce al final de cada uno de los periodos, porque estamos hablando de la evaluación de rentas, del valor actual de rentas vencidas. ¿Cómo se determina una expresión analítica para calcular el valor actual de una renta? Bueno, volvemos a dibujar la renta, tal cual lo habíamos hecho en el cuadro anterior. El depósito de la extracción de cada cuota se produce al final de cada periodo y la fecha de evaluación es la fecha inicial. Lo que vamos a hacer entonces es evaluar todas estas prestaciones al momento cero. Para ello, la primera cuota la actualizamos por un periodo. Por eso es C por 1 más I a la menos 1. Esto en realidad es lo mismo que multiplicar a C por B. B es la inversa del factor de capitalización. Procedemos de la misma forma con las otras cuotas. La cuota 2 va a estar actualizada por 2 periodos. La cuota 3 por 3. La penúltima por n-1. Y la última va a estar actualizada por n, tal cual se muestra en la figura. Si sumamos todas estas prestaciones, vamos a obtener el valor actual de una renta. Y eso lo hacemos acá. Fíjense que hemos utilizado el factor de actualización por una cuestión de notación, para que sea más sencillo. Este valor actual de una renta también constituye la suma de una progresión geométrica. Esta progresión geométrica tiene, como siempre hemos hecho, una razón. La suma de la progresión geométrica se calcula con esta expresión, tal cual la vimos en valor final, donde A sub 1 es el primer término de la renta, la R es la razón. Recordemos que la razón, en este caso, sería B. ¿Por qué? Porque cada término resulta de multiplicar el anterior por B. Por ejemplo, si a este término, el segundo, lo obtenemos de multiplicar el anterior, que es CB, por B. El primer término, para reemplazar en la fórmula, va a ser CB. Como dijimos, la razón es B. Y por lo tanto, la expresión, n, perdón, es el número de términos, y la expresión 1 va a quedar configurada de la siguiente forma. Vamos a trabajar un poquito con la expresión. Del reemplazo en 1 de la suma de una progresión geométrica, obtenemos esta expresión. Y a eso lo llamamos B.
B significa el valor actual de una renta. El primer término, dijimos que era C por B. La razón, dijimos que era B. La razón a la cantidad de términos, n menos 1, sobre la razón menos 1. Bueno, ahora vamos a desarrollar un poquito esta expresión porque de esta forma es difícil de trabajar. En vez de poner C por B, vamos a poner C dividido 1 más I, que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque B es la inversa del factor de capitalización. B es entonces 1 sobre 1 más I. De aquí surge el primer término. En el caso del numerador, vamos a poner 1 más I a la menos n, en vez de poner B a la n. Es decir, como B es la inversa de 1 más I, también podemos decir que B es igual a 1 más I a la menos 1. Y como está elevado a la n, ese resultado sería 1 más I a la menos n. Menos 1 sigue igual. Y en el denominador vamos a poner la inversa del factor de capitalización, 1 sobre 1 más I, menos 1. Y lo que hacemos ahora es operar un poquito en el denominador. Lo que va a ocurrir acá entonces es que vamos a sacar factor común, perdón, el común divisor, 1 más I, en el denominador. Estoy tratando de poner el lapicito. Bien. Ese es el común divisor. Lo que vamos a hacer es esta suma, la vamos a transformar en esto que está acá. El común divisor es 1 más I. 1 más I dividido 1 más I es 1 por 1, 1. 1 más I dividido el 1 que está acá abajo es 1 más I. Multiplicado por menos 1 es menos 1 menos I. De ahí surge el menos 1 y el menos I. Y de aquí yo perfectamente puedo simplificar la expresión. Fíjense lo que ocurre acá. Todo este factor quedaría con signo negativo. Entonces puedo hacer dos cosas. La primera es simplificar este 1 más I con este 1 más I. Entonces lo único que quedaría sería C por 1 más I a la menos n menos 1. Y acá dividido todo por menos I. En realidad, si multiplico y divido por menos 1, para decirlo de alguna forma, la expresión cambiaría el signo del numerador y el signo del denominador. Por lo tanto, en el numerador me quedaría 1 menos 1 más I a la menos n, que es lo que tengo acá en el numerador. Y en el denominador me quedaría la I con signo positivo. Y así obtenemos la expresión del valor actual de una renta vencida. Bueno, seguimos adelante. Veamos un poquito de qué simbología se va a utilizar. Como vimos, el valor actual de una renta vencida es C por 1 menos 1 más I a la menos n sobre I. Este factor también se puede traducir en lo siguiente. Nosotros podemos poner la expresión 1 más I a la menos n como 1 sobre 1 más I a la n. Y hacemos lo mismo que recién. Sumamos esta fracción. Hacemos como un divisor 1 más I a la n, dividido 1, multiplicado por 1, va a quedar 1 más I a la n. Y acá 1 más I a la n dividido 1 más I a la n es por 1 menos 1. Fíjense que entonces, esta expresión 1 menos 1 más I a la menos n sobre I, la puedo escribir también como algo muy parecido a lo que yo tenía recién
recién no, digamos, en la clase de valor final. 10 horas. En donde esta parte de acá es el valor final de una renta. Pero ahora el valor final de una renta está actualizada por 1 más i a la n. Fíjense entonces, esta expresión la podemos escribir como que el valor actual es c por 1 más i a la n menos 1 sobre i, pero además multiplicada en el denominador, o decir, toda la renta dividida por 1 más i a la n. Por lo tanto, este factor, es decir, a esto lo vamos a llamar el factor de actualización de una renta vencida de n términos, como ven acá, que es lo mismo que 1 más i a la n menos 1 sobre i por 1 más i a la n. Esto gráficamente es fácil de comprobar. Lo que estoy diciendo acá es simplemente, a ver si me permiten un dibujito pequeño. Si yo tengo esta expresión, si esto fuera una renta, acá hubiera varios periodos, ¿sí? No los voy a dibujar todos. Entonces, si yo tuviera acá un valor final, cuando lo actualizo por n periodos, lo convierto en un valor actual. Y eso es lo que hago con este denominador. Lo estoy actualizando a este valor final por n periodos. Y entonces estoy obteniendo el valor actual de una renta de n periodos. ¿Se entiende? Esto hace pensar que entre las funciones de capitalización y de actualización existe algún tipo de relación. Evidentemente existe algún tipo de relación, lo acabamos de ver. Este es el valor final de una renta de n cuotas C a una tasa I. Y la segunda expresión que tenemos a la derecha es el valor actual de una renta que acabamos de definir. ¿Qué similitudes encontramos entre ambas funciones? Fíjense. Nosotros podríamos decir que este valor actual en realidad proviene de, en vez de donde dice A, pongo menos B, y en de donde dice N, pongo menos N. Yo perfectamente, donde dice A, puedo poner menos B, y donde dice N, pongo menos N. Y lo que ocurre en realidad es que la función A basada en N periodos es igual a menos B basada en menos N. Esto es como decir que son dos funciones, que es la misma función, perdón, pero definida con diferentes conjuntos iniciales o dominios. La función de valor final está definida para valores de A positivos y N positivos. La función de valor actual está definida para valores negativos de N y de B. Entonces, esta es la relación, es decir, son dos pedacitos de la misma función, podríamos decir así. Ahora, esto que, digamos, es bastante lógico, es decir, acá es lo mismo que tener, si yo multiplico ambos miembros por menos 1, ¿qué me va a quedar acá? B igual a 1 menos 1 más i a la menos n, que es esto. ¿Sí? Es decir, esta expresión y esta en realidad son iguales. Lo que pasa es que acá la he puesto en forma similar para poder compararlas. Entonces, fíjense, ahí se ve bien, perfectamente, que el n de la función de valor final lo transformo en menos n de la función de valor actual. Y el a de la función de valor final lo transformo en un menos b. Bien, ya encontramos entonces qué cosas tenemos que tener en cuenta para la equivalencia. Lo vamos a usar en la determinación de los elementos de la renta.
Bueno, la cuota, la determinación de los elementos del valor actual de una renta vencida no ofrece demasiadas dificultades. Para calcular la cuota simplemente despejamos la cuota C, paso el I multiplicando, y el 1 menos 1 más menos n dividiendo, y ya obtengo el valor de la cuota. Esto también se puede simbolizar como B por la inversa del factor de actualización de n cuota, como lo vemos en la expresión. En el caso del tiempo, también lo que vamos a hacer es despejar el menos n. Para eso, paso la I multiplicando, la C dividiendo, despejo el 1 más i a la menos n y me va a quedar 1 menos b por i dividido c igual a 1 más i a la menos n. Y lo que podemos hacer en este momento es sacar logaritmos de ambos miembros de la ecuación. Con eso, el n va a quedar, el menos n, si ustedes quieren, va a quedar despejado, va a ser menos n logaritmo de 1 más i igual al logaritmo de toda esta expresión. Si quieren a esto, le ponemos. Entonces, yo acá debería tener menos n, logaritmo natural de esto, esta debería desaparecer, y saco logaritmo natural. Y lo que hago luego es despejar el n. Entonces, n va a ser el logaritmo natural de 1 menos bi sobre c, sobre el logaritmo natural de 1 más i. Y el menos 1 lo puedo dejar en el primer miembro o en el segundo miembro, como les parezca. En general se usa en el segundo miembro. Pero en realidad, también podemos usar el n del valor final de una renta vencida, que era logaritmo natural de AI dividido C más I sobre el logaritmo natural de 1 más I, con lo que acabamos de ver, es decir, donde dice A reemplazo menos B, donde dice N reemplazo y pongo menos N. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir acá. Donde dice A voy a poner menos B. Esto va a hacer que esto sea menos b por i dividido c, que en realidad es 1 menos b por i dividido c. Y donde dice n, pongo menos n. Eso me va a dar el signo. Y con esta equivalencia, entre las vencidas y las adelantadas, yo puedo también llegar a la misma expresión. Es decir, les queda el signo menos bi dividido c, pero en realidad esto es lo mismo que poner 1 menos bi dividido c. Si lo usan así o lo usan así, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con la tasa? Bueno, con la tasa podemos usar las expresiones, siempre vamos a necesitar dos metodologías, la de Bailey y la de Newton, y podemos usar las expresiones que ya habíamos definido con anterioridad. Esto es, en el método de Bailey, nosotros habíamos visto que en el valor final, la i era n más 1 por h más 12, dividido 2n más 1 por h más 12 por h. Acá tengo la expresión de equivalencia en donde dice A voy a poner menos B y en donde dice N voy a poner menos N. Entonces, ¿qué voy a obtener? Esta es del valor final de una renta vencida. Voy a obtener el valor actual de una renta vencida. Donde dice, bueno, acá no hay problemas con el menos B, es más fácil hacerlo. Entonces dice, donde dice N pongo menos N. Entonces, esta expresión se transforma en 1 menos N. Y acá lo mismo en el denominador, me va a quedar 1 menos n. Es todo lo que hago. Con el caso de h en el valor final de una renta vencida era a dividido c por n elevado a la 2 dividido n menos 1 menos 1. Si lo hacemos pasar por esta equivalencia de variables, digamos así, este reemplazo de variables, donde dice a pongo menos b y donde dice n pongo menos n. Y en el denominador del exponente me va a quedar menos n también. Esto se puede trabajar un poquito más, pero si quieren se puede usar tal cual se deviene de esta expresión. Si se trabaja un poquito más, multiplico, o sea, acá los signos se van, y lo que va a ocurrir acá es que si yo este menos n, o sea, multiplico y divido por menos 1 en el numerador y en el denominador, lo que va a terminar ocurriendo es que esta expresión quede a la menos 2 dividido
n más 1. Ese menos lo puedo también lo puedo eliminar dando vuelta la fracción. Por eso acá queda c por n dividido b. Hay que saber las dos, pero en un caso extremo, en un parcial, por ejemplo, si usan esta expresión, no estaría mal, digamos, obviamente. Es una equivalencia. Lo interesante de esto es que hace que no tengamos que aprendernos todas las expresiones de memoria. ¿Qué pasa con Newton? Bueno, en Newton podemos poner la ecuación del valor actual en forma implícita, no hace falta hacer la asignación de variables. Pero, si nos acordamos de cuáles son los f de i y f' de i para un valor final, recordemos que el f de i en un valor final era a sobre c por i menos 1 más a la n más 1. Y hacemos la asignación, y el f' es la derivada de esto, ac, acá va a bajar el n por 1 más a la n menos 1, y el 1, la derivada de 1 de una constante es 0. Si lo hacemos pasar por la asignación, donde dice a, pongo menos b, donde dice n, pongo menos n. Y las expresiones quedarían. Bueno, acá faltaría un signo, menos b por i. Acá lo que hemos hecho es lo siguiente. Es menos b por c. Acá quedaría menos 1 más a la menos n, menos 1. Pero para que no quede con signos negativos, lo que se ha hecho acá es cambiar el signo de todo. ¿Mm? Por eso queda esta positivo, este que debería ser negativo está positivo, y este que debería ser positivo está negativo. No importa demasiado cómo la usen. Pueden usarla como menos b dividido c por i más, acá quedaría menos 1 más i a la menos n, menos 1. Perdón, más 1. O como está acá. Eso no es demasiado importante. Lo mismo ocurre con la derivada. Hacemos la asignación y nos queda esta expresión. Por supuesto, en esta expresión vamos a usarla en forma iterativa. Y la tasa i sub 1 que se obtenga va a ser la tasa i sub 0, que es la tasa inicial con la que empezamos la iteración, menos el valor de la función para ese i sub 0 dividido el valor de la derivada para ese i sub 0. Bueno, hasta acá la determinación de los elementos de la renta. En una próxima clase vamos a empezar a hablar de la escindibilidad.